Historia número 1. Todas las noches, alrededor de las 6 de la tarde, un hombre entraba a nuestra casa con una lonchera en la mano y luego desaparecía. Desde que tenía 7 años hasta los 12, mi familia vivía en la casa de adelante y mi tía en la de atrás. Desde su sala, podía ver la puerta principal. Empecé a notar que casi todas las noches veía a un hombre mayor con un overol marrón de mecánico y una lonchera detenerse en la puerta. Se detenía como si estuviera abriendo la puerta principal. Entraba en la casa. Le conté a mi tía sobre el hombre y me dijo que le avisara la próxima vez que lo viera. La noche siguiente, ella nos estaba observando y vi al hombre subiendo por la entrada. Llamé a mi tía y salimos. Le pregunté si lo había visto y me dijo que ella también. Caminamos hasta mi casa y vimos al hombre detenerse en la puerta, abrir la puerta y entrar. Lo seguimos y él caminó hasta la cocina. Dejó su lonchera en la encimera. Se dio la vuelta, casi de frente a nosotros, y desapareció. Esto pasó durante años hasta que decidí preguntarles a nuestros vecinos, una pareja de ancianos a quienes todos los niños del vecindario llamaban abuelos, quienes habían vivido en la casa antes de que mi familia se mudara. El abuelo me preguntó por qué y se lo dije por curiosidad. Me contó que un hombre llamado Kenneth vivía allí. Era mecánico y tenía un jardín que adoraba en su patio trasero. Le pregunté por qué se había mudado si amaba tanto la casa. Me contó que Kenneth volvía del trabajo una noche y murió en un accidente de coche. Nunca llegó. Le dije que era triste. Espero que no haya sufrido mucho. La abuela dijo que falleció al instante en cuanto chocaron los dos coches. Le conté a mi tía lo que el abuelo había dicho de Kenneth y ella me dijo que quizá debería contarle lo que había pasado. Tenía 12 años y llevaba años viendo a este hombre. Nunca me asustó, así que decidí intentarlo. Solía aparecer sobre las 6 de la tarde, así que lo esperé en la puerta. Cuando llegó a la entrada, hablé con él. Le dije, hola Kenneth, tuviste un accidente y no llegaste a casa del trabajo. Mi familia vive en tu casa. Puedes volver aquí todas las noches, pero hay un hermoso jardín esperándote al otro lado. Eres libre y sé que extrañas tu jardín. Kenneth miró nuestra casa, miró al suelo y luego al cielo. Desapareció por última vez. Nunca lo volvimos a ver. Les conté a los abuelos lo que hice y la abuela dijo que lo vio caminando por la calle, pero él siempre la miraba sin verla. Te oía, te veía y eso es algo muy especial. No lo olvides nunca. Historia número 2. Avistamiento del hombre oso. A mi familia le encanta estar al aire libre. Aprovechamos cualquier oportunidad para disfrutar de un buen fin de semana. A menudo hacemos viajes familiares para hacer senderismo y acampar. Unos días antes, mi papá y yo decidimos planificar una caminata. Decidimos que queríamos recorrer una zona desconocida. Pensé que sería genial caminar y acampar en un lugar donde no hubiéramos estado antes. Busqué en internet y encontré un sendero y campamento de nivel intermedio con un sitio cerca de la cima de la montaña. Tendríamos que llevar nuestro equipo de camping para subir a la montaña. La mañana del viaje nos despertamos a las 5 de la mañana. Organizamos nuestro equipo de acampada en el coche y emprendimos el viaje. El tiempo era perfecto. No tuvimos problemas para encontrar aparcamiento para la ruta de senderismo y preparamos nuestras mochilas. Mi papá y yo nos lo pasamos genial subiendo la montaña. La fauna y la flora eran abundantes, quizás incluso un poco descuidadas sobre el sendero. En la cima de la montaña había una vista preciosa. A una milla del sendero, aproximadamente, se encontraba la zona de acampada, cerca de un río caudaloso. Parecía que teníamos el lugar solo para nosotros. Mi papá y yo disfrutamos de la tranquilidad del agua fluyendo y de la soledad que sentíamos. El sol comenzaba a ponerse por el oeste. Acabábamos de preparar la cena y estábamos recostados en nuestras sillas cuando oímos un ruido extraño en el bosque. Parecía un megáfono sonando a lo lejos. Mi papá también lo oyó. Nos miramos y dijimos, ¿qué demonios? Pensé que quizá era otro excursionista que estaba ahuyentando algo o llamando a su grupo, pero no habíamos visto otro coche en el aparcamiento. Ambos seguimos sentados en nuestras tumbonas, mirando a nuestro alrededor. Nos habíamos topado con cosas raras acampando antes. Mi papá nunca entra en pánico fácilmente. Le quitamos importancia al ruido. Unos minutos después, se oyó el ágil crujido de pies en el suelo del bosque. La carrera parecía acelerarse y acercarse a nuestro campamento. Al darnos cuenta de que alguien, o quizás un oso, se acercaba corriendo a nuestro campamento, nos levantamos de un salto. Nos apresuramos a agarrar nuestros cuchillos, que llevábamos colgados del cinturón. Algo apareció desde la línea de árboles al otro lado de la zona de acampada y se detuvo. Nos agachamos tras nuestras tiendas. Saqué mis binoculares para verlo mejor, ya que parecía camuflado. Me concentré en él y vi que era un hombre parado allí, un megáfono a su lado. Sobre su cara llevaba una cabeza de oso y el resto del pelaje le caía en cascada. Estaba aterrorizada.
Nos miraba fijamente. Sentí que nuestras miradas se cruzaban. No me gusta cómo se ve, papá, susurré. Bueno, empezaremos a correr de vuelta por el sendero. Lo único que podemos hacer es llegar al estacionamiento lo más rápido posible. Nos preparamos y salimos corriendo de detrás de las tiendas. Menos mal que íbamos cuesta abajo, pensé. Entonces, el ruido de pasos detrás de mí hizo sonar las alarmas. Con mi padre delante, el hombre oso nos perseguía. Me entró el pánico. Tropecé con la raíz de un árbol y me rompí las rodillas y la mano. Me levanté tan rápido que fue como si nada hubiera pasado. Gracias a Dios por la adrenalina. Ya no oí más pasos sordos siguiéndonos, pero continuamos corriendo el resto del sendero. Vimos un claro entre los árboles que dejaba al descubierto el estacionamiento. Ambos subimos al coche. Mi padre salió a toda velocidad, levantando tierra y piedrecitas por el camino. Unos kilómetros más adelante, me di cuenta de que habíamos dejado todo nuestro equipo de campamento en la montaña. Me irrité y le dije a mi papá: ese idiota nos hizo dejar todo nuestro equipo. Mi papá respondió que el equipo de camping es reemplazable, pero tú y yo no. Desconocemos las intenciones de ese hombre. Parece ser la creencia popular que solo era un ermitaño y que nos habíamos inmiscuido en su territorio. Mi hermana, en cambio, cree que quizá era un espíritu que manifestaba su presencia. De todas formas, ahora llevo un arma cuando voy de campamento. Nunca se sabe con quién te vas a encontrar. Historia número 3. Esto ocurrió hace unos años, cerca de Navidad, pero aún no recuerdo como si fuera ayer. No tengo ninguna explicación racional de por qué ocurrió y, sinceramente, he dejado de intentar entenderlo. Hay cosas que simplemente no encajan en la lógica. Mi abuela, Gloria, falleció hace muchos años cerca de Navidad. Ese detalle cobrará importancia más adelante, pero incluso sin él, es alguien en quien pienso a menudo, sobre todo durante las fiestas. La extraño muchísimo. Era una presencia cálida y amorosa en nuestras vidas, y su ausencia siempre se siente con más intensidad cuando se encienden las luces y empieza a nevar. Vivo con mi madre en una gran ciudad canadiense, porque, bueno, los alquileres son lo que son en la gran ciudad. Los fines de semana tenemos una pequeña tradición. Pedimos comida para llevar y vemos juntos pelis cursis. Es nuestra forma de relajarnos y pasar tiempo juntos, sobre todo porque no tenemos mucho tiempo entre semana. Trabajo a tiempo completo, y para cuando llego a casa casi todas las noches, estamos demasiado cansados para hacer mucho más que intercambiar unas palabras, engullir algo rápido y desplomarnos en la cama. Así que los fines de semana son especiales. Este fin de semana en particular, justo antes de Navidad, fue como cualquier otro. Pedimos comida y estábamos esperando a que llegara antes de empezar una película. Estábamos de buen humor, charlando sobre la semana y riéndonos de la ridícula sinopsis de la película que estábamos a punto de ver. Poco después de hacer el pedido, llamaron a la puerta. Eso me pilló desprevenido. Era demasiado pronto para que el pedido hubiera llegado. Estaba en otra habitación, absorto en algo, así que mi madre fue a abrir. La oí hablando con alguien, pero no entendí lo que decía. Un momento después, cerró la puerta y regresó con cara de extrañeza. Le pregunté quién era, y me dijo que era una mujer, una desconocida, que preguntó si Gloria estaba allí. Nos quedamos paralizados. ¿Gloria? Ya no es un nombre que se escucha a menudo, y desde luego no está asociado a nuestra dirección. Llevamos mucho tiempo viviendo aquí, décadas, y nadie que se llamara Gloria ha vivido aquí, ni siquiera antes de que compráramos la casa. Mi abuela nunca se quedó con nosotros, y ninguno de sus amigos nos visitó en esta dirección, ni siquiera sabían dónde vivíamos. Para entonces, la mayoría de sus amigos cercanos habían fallecido o habían perdido el contacto con la familia. Ninguno de los vecinos, ni a ambos lados de nuestra casa, se llamaba Gloria. En ese momento, los vecinos a nuestra izquierda eran todos hombres, así que definitivamente no había nadie que se llamara Gloria allí. No hay ninguna razón lógica para que alguien viniera a nuestra puerta preguntando por ella. El momento lo hizo aún más extraño. Como mencioné, falleció cerca de Navidad, y cuando le escribí a mi prima para contarle lo sucedido, me recordó que era ese mismo día, el aniversario de su fallecimiento. No sé quién era esa mujer. Quizás se equivocó de dirección. Quizás fue una coincidencia, pero no puedo quitarme la sensación de que era algo más, un pequeño empujón del universo, un recordatorio de que nuestros seres queridos nunca nos abandonan del todo, que siempre encuentran la manera de saludarnos, incluso años después de su partida. Me gusta pensar que era mi abuela, que pasó a ver cómo estábamos. Quizás nos vio reír y disfrutar de nuestra pequeña tradición y quiso ser parte de ella, aunque sea por un momento. Quizás quería recordarnos que todavía está con nosotros, en espíritu, aunque no en cuerpo. Pásate cuando quieras, te extraño. Historia número 4. No tengo dones especiales para ver espíritus, etc.
pero he tenido algunas experiencias paranormales no relacionadas en mi vida que me gustaría compartir aquí con todos ustedes, ya que también he disfrutado leyendo las experiencias de otros aquí. Esto fue en el verano de 1988. Vivía con mi novio en un bonito apartamento nuevo. Nuestro apartamento era un semisótano, así que el dormitorio estaba casi siempre a oscuras. El baño estaba al otro lado de la zona de armarios, que formaba un pequeño pasillo entre las puertas de los armarios. A un lado había puertas de madera y al otro lado puertas de armarios con espejo. Cuando la puerta del baño estaba cerrada, ese pequeño rincón estaba aún más oscuro. Comencé a sentir que alguien estaba allí junto al espejo y el armario observándome y daba una sensación espeluznante. Me dije a mí mismo que estaba siendo tonto, siendo paranoico o posiblemente volviéndome loco. Lo sentí con más frecuencia y traté de ignorarlo, pero fue realmente difícil hacerlo. Entré al baño por la otra puerta que daba a la sala principal y me quedé fuera de la habitación cuando sentí esa sensación inquietante. Me acosté justo cuando mi novio lo hizo, me acurruqué y cerré los ojos con fuerza intentando dormirme antes que él. Sé que muchos días no había nada y parecía más cómodo que otros. Parecía que tal vez me estaba viendo dormir, aunque nunca abrí los ojos para echar un vistazo. Nunca le conté a mi novio porque cuando salió el tema de fantasmas y esas cosas él dijo que no creía en eso y se rió de ellos de forma ridícula. Decir todas esas cosas es ridículo. Una mañana me desperté de una forma en la que tus sentidos se despiertan primero y puedes oler y oír lo que sucede a tu alrededor, y poco a poco, voces familiares pasan de ser solo sonidos a escuchar las palabras que se dicen, antes de que abras los ojos y estés completamente consciente de todo. Bueno, cuando me desperté fue porque estaba escuchando esos débiles sonidos de alfombra crujiendo, como cuando intentas escabullirte. Sentí que algo no estaba bien. Mis sentidos parecían estar agudizados. Estaba despierto, pero mantuve los ojos cerrados y simplemente escuché. Se acercaba hacia mí desde el otro lado de la cama, donde estaban el armario y los espejos. Sentí un rubor y podía sentir ira que parecía provenir también de eso. Me dio mucho miedo. Luego pareció sentirse increíblemente intenso. De igual manera, pasó de pasos sigilosos a una caminata rápida y pesada, y luego a correr. En poco tiempo, tal vez 2 minutos más o menos. Estaba tan asustado que mantuve los ojos cerrados y me quedé quieto por miedo. Entonces la cama de agua hizo una gran ola cuando algo muy pesado saltó sobre ella. Escuché las burbujas moviéndose rápidamente a mi alrededor y las olas continuaban meciéndome mientras forzaba mis ojos a abrirse y vi mi edredón moviéndose rápidamente hacia arriba y hacia abajo donde estaba sobre mi pecho. Me senté muy rápido y salí corriendo del apartamento. Fui al apartamento de mis vecinos y, al verme conmocionada, me preguntaron qué había pasado. Estaba demasiado asustada como para preocuparme por lo que pensaran de mí, así que se lo conté y me creyeron. Volví conmigo a buscar mi ropa y zapatos. Regresé a su casa y me preparé. Tenía que volver, pero me fui temprano cuando mi novio lo hizo y me quedé fuera hasta que regresó. Poco después se mudó. Se quedó en ese apartamento mucho tiempo después. Hace aproximadamente 1 año le conté lo que pasó y se rió de mí con incredulidad. ¿Qué parece ser esto y por qué a mí? ¿Estaba pensando que era algún tipo de demonio? Historia número 5. Mi familia lleva viviendo en esta casa los últimos 8 años en Bombay, India. He vivido en esta zona y sus alrededores toda mi vida. El edificio es de nueva construcción, de gran altura. Nuestro piso está en la planta 14. Con mucha frecuencia oímos este ruido extraño en casa. Suena como el chirrido de un columpio sin engrasar. Suena como si alguien se columpiara lentamente. Durante los 8 años que llevamos viviendo aquí, mi madre, mi hermano menor y yo solo oímos el chirrido. El ruido proviene de diferentes partes de la casa. Es un piso de 2 habitaciones. El volumen del ruido también variaba de vez en cuando. Durante nuestros primeros años viviendo aquí, solo oíamos el ruido cuando alguno de nosotros estaba solo en casa. Además de los chirridos, también ocurrían otros incidentes cuando estábamos solos, pero eso es para otra historia. Por ahora, me centraré en los chirridos. Como este chirrido era extraño, intentamos investigar el origen. Consultamos con nuestros vecinos de al lado, de arriba y de abajo, pero ninguno tenía columpio. Con los años, hemos notado que el chirrido no proviene de un lugar específico, como si el chirrido fuera de un columpio, debería provenir de una zona específica, pero a veces parece moverse. Empezábamos a sentirnos nerviosos y aprensivos al oírlo. Solía ser a horas inusuales, a veces a las 4 de la mañana, a las 6 de la tarde, y duraba generalmente unos minutos y luego el silencio. Hemos notado que este chirrido es como un presagio de muerte. Comienza aproximadamente un mes antes del fallecimiento.
Nos dimos cuenta de esto cuando mi abuela paterna falleció en 2012, cuando vivía con nosotros. El volumen de los chirridos depende de la cercanía del familiar con nosotros. Cuanto más fuerte, más cerca está el familiar. En abril de 2017, mi abuela materna falleció luchando contra el cáncer, también vivía con nosotros durante su tratamiento. Un mes antes de su muerte, volvimos a oír el chirrido. Al principio era suave y se fue haciendo más fuerte conforme se acercaba su muerte. Incluso después de su muerte, podía oír los chirridos, solo yo. En una semana me enteré de que estaba embarazada. Tuve que no tener al bebé por motivos personales. Los chirridos eran tan fuertes que parecían estar cerca de mi cabeza. En cuanto tomé la pastilla, los chirridos cesaron de repente. Mi madre y mi hermano no lo sabían, así que no los oyeron. Solo yo sí. Desde este incidente, estoy seguro de que indica muerte. Estoy abierto a cualquier idea sobre qué podría ser. En general, no es peligroso ni dañino. Simplemente ahora resulta inquietante cuando lo oímos porque entendemos su significado. Historia número 6. Tengo miedo de las granjas. Todo empezó cuando tenía 6 años. Vivía en una granja con mis abuelos, nana y papa. Recuerden que también teníamos un maizal. Estaba jugando con los animales de la granja y me lo estaba pasando genial. Entonces, uno de los animales se acercó al maizal y se quedó mirando. Al principio pensé que estaba mirando una mariposa, así que no le di importancia y seguí jugando. Finalmente, llegó la hora de cenar, entré y comí. Al volver afuera, vi que más animales miraban fijamente el maizal. Vi que nuestro perro estaba de pie sobre ellos, así que lo llamé Max, hora de cenar, y giró la cabeza como un muñeco. Grité y corrí adentro, asustado por mi vida. Se lo conté a mi papá. Cuando salió a ver qué les pasaba a los animales, todos habían vuelto a la normalidad. Debí haber estado viendo cosas, me dije al volver afuera. Volví a llamar a Max. Max, cena. Simplemente me miró con ojos sin vida. Ladró al campo como si le estuviera diciendo que volvería. Caminaba raro. Caminaba con un balanceo en su paso, y cuando cenó, juro que vi que su lengua estaba negra, pero con forma de lengua de extraterrestre. Después de que terminó, volvió afuera y ladró a todos los animales de la granja, y cuando lo hizo podría haber jurado que todos los ojos de los animales se pusieron negros, oscuro como boca de lobo. No sé si estaba viendo cosas por lo tarde que era, o si era real. Así que simplemente me fui a la cama. Cuando me desperté y salí a alimentar a los animales, todos se habían ido, todos ellos. Buscamos durante 2 horas. Luego, cuando regresamos, vi a uno de los cerdos en el campo. Lo miré un rato antes de salir. Luego, cuando fui a ponerlo en su corral, sus ojos se habían ido. Me mudé 2 semanas después. Ahora vivo con mi papá. Nunca volvimos a esa granja. Ahora no sé si estaba soñando todo o si experimenté algo paranormal. Ahora lo único paranormal que experimento son fantasmas en mi apartamento. Pero a veces veo a Max por el rabillo del ojo mirándome. Acabo de guardar eso en mis notas. Hace 4 meses, últimamente he visto gente en mi casa caminando. También veo extraños animales fantasmales de granja embrujados, así que volví a la granja donde solía vivir. Se veía tan gris, tan oscura podría decirse. La casa estaba tan abandonada y olía fatal. Y el campo, cadáveres de animales por todas partes, mi perro, sin vida, sentado como si estuviera vigilando el campo o algo así. Entonces juro por Dios que oí su ladrido. Me doy la vuelta y no veo nada. Miro hacia atrás solo para ver algo comiendo a mi perro. Miro más de cerca para ver qué era, para entonces ya había oscurecido. Todo lo que vi fue un híbrido de cabra humana distorsionado. Esto obviamente me asustó muchísimo, así que camino hacia atrás lentamente, vuelvo a la camioneta y me voy. Al llegar a casa, empecé a oír ruidos extraños, como ruidos raros de comida y huesos crujiendo. Simplemente los ignoré, pensando que eran los perros de afuera. Luego oí un aullido, pero no un aullido normal. Estaba distorsionado, como un robot, pero no tan asustado. Llamo a la policía, pero no encuentran nada. Historia número 7. Esto ocurrió en mi segundo año de universidad, en 2021. Admito que fue una época difícil para mí. Me habían engañado y abandonado, la COVID había llegado, pero lo bueno es que mi universidad había vuelto a abrir, lo que permitía a los estudiantes volver al campus y continuar con las clases híbridas. Era mejor que quedarme en casa, así que volví. Durante este año, me desvié un poco de mi camino. Bebía con amigos en fiestas todas las semanas, incluso en las noches de clase, sin dormir ni concentrarme en mis estudios. No era mi estilo, pero como dije, era una época baja. Sin embargo, cuando dormía, empezaba a tener estos sueños. Siempre era de una presencia oscura y sombría, acechante, que no podía distinguir, pero sabía que estaba allí. Me hacía sentir un miedo visceral, incluso mientras dormía.
En uno de mis sueños, este fue el más vívido, una sombra oscura se metió en mi boca, como en las películas. Quería apoderarse de mí y en ese sueño podía sentirla bajo la piel. Me desperté sudando y con pequeños moretones en la parte superior del brazo. En otro sueño, recuerdo haberle gritado Cristo a la presencia que se acercaba, que significa Cristo en latín. Era mi intento de alejar a esta entidad oscura. Creo que es algo que aprendí de la serie Supernatural, porque nunca aprendí latín. Llegó un punto en que empecé a contarles a mis amigos sobre estos sueños y se rieron un poco. Bueno, yo también lo haría, pero algunos sugirieron que debería ver a un sacerdote. Soy judío, pero esta idea empezó a atraerme. De hecho, pedí acompañar a mi amiga cuando fue a la misa de Pascua. Era mi primera vez en la iglesia, incluso me rociaron con agua bendita. Casi esperaba que me ardiera la piel, pero no fue así. Una noche, estaba sola en mi habitación, sentada en mi escritorio. Mi dormitorio parecía un apartamento, tenía una habitación para mí sola, mientras que mis compañeras estaban al final del pasillo, cada una con su propia habitación. La puerta de mi habitación estaba justo detrás de mí, entreabierta. Solo otra compañera estaba en casa, en su habitación en ese momento. Mientras hacía los deberes, sentí una presencia detrás de mí. Era palpable, me hizo aguzar el oído, esperando oír algo, pero no llegó. Así que me di la vuelta y no había nada. Le ignoré. Pero un momento después, recibí un mensaje de mi compañera, que también estaba en casa, preguntándome si había pasado por delante de su habitación al final del pasillo. El corazón me latía con fuerza. Me levanté de un salto y corrí a su habitación para preguntarle qué había visto. Me dijo que su puerta también estaba abierta y que vio una sombra pasar en dirección a mi habitación. Recibir esa confirmación de alguien más fue demasiado real para mí. Después de eso, la actividad se aceleró un poco. Notaba sombras oscuras en mi periferia o en una esquina de la habitación de nuestro apartamento. Me encontraba mirando en dirección a las sombras o duplicaba lo que creía ver. Mis compañeros de piso también lo notaban, pero nadie más tenía sueños demoníacos recurrentes. Nuestra residencia estaba en un edificio relativamente nuevo, no creía que estuviera embrujado. Mirando hacia atrás, creo que estaba en un momento tan oscuro de mi vida que atraía energía oscura. Las cosas mejoraron, empecé a salir con alguien nuevo, terminó el curso escolar y me mudé del campus. Dejé de tener sueños demoníacos y de ver sombras. Sé que no es la historia más loca, pero parecía que había mucho en juego más allá de lo que se puede ver. Nunca antes había experimentado algo así. Cuéntame qué te parece. Historia número 8. Vivo en Londres y mi primer encuentro fue cuando fui a la tienda a comprar comida y me encontré con este hombre sin hogar. Me preguntó si podía traerle algo de beber y dije que sí. Estaba a punto de entrar en la tienda, pero olvidé preguntarle qué quería beber, pero tan pronto como miré hacia atrás, se había ido, simplemente desapareció. Le di la espalda unos 5 segundos, pero no había nadie. Me asusté mucho y la calle estaba prácticamente vacía. No sé si habría sido un hombre sin hogar o podría haber sido un fantasma del hombre sin hogar. Parecía tener unos 30 años, pero no sé, me asustó, así que terminé tomando el autobús a casa porque me gusta caminar, pero me asustó tanto que terminé tomando el autobús y sí, sé que no es mucho, pero realmente me asustó. Mi segundo encuentro solo en casa, así que estaba solo en casa y mi madre estaba recogiendo a mi hermano de la escuela, yo me quedaba en casa y sé que mi casa tiene fantasmas, pero mi perro y yo estábamos relajados en mi habitación y descargué esta aplicación de fantasmas. Pregunté si había alguien allí. Sé que era una tontería, pero solo quería comprobarlo y luego escuché unos pasos frente a mi puerta. Miré directamente a mi perro, que estaba acostado a mi lado y luego miré hacia atrás, donde estaba mi puerta, vi una figura oscura, pero se movió rápido, era como una figura del tamaño de un niño y pensé que no, así que llamé a mi madre y le conté lo que había sucedido. Terminé saliendo de la casa tan rápido, pero tan pronto como estaba a punto de cerrar la puerta principal, sentí como si la hubieran empujado y luego la puerta se cerró en mi dedo. Tenía dolor y terminé olvidándome de mi perro. Verás, mi perro es sordo, así que incluso si pudiera llamar a mi perro, ella no podría oír nada, pero mi perro estaba bien. Solo para que lo supieran, pero fui a la parada del autobús a esperar a que mi madre bajara del autobús. Sentí que me rompía el dedo, sangraba mucho y luego volvimos a casa, pero más tarde esa noche estaba acostado en la cama mirando YouTube en mi televisor y sentí una mano en mi pierna. Me estremecí tan rápido que realmente me asusté. Mi tercer encuentro con el fantasma fue cuando estaba solo en casa otra vez, pero al principio estaba abajo tocando el piano y me detuve un minuto para ver si mi novia me enviaba un mensaje de texto. Ahora ella es mi ex por la religión de su familia y yo no,
pero de todos modos volví a dejar el teléfono y estaba tocando versiones de mi artista favorito. Sentí un tirón en la espalda, mi reacción fue realmente horrible por el fantasma y luego, más tarde esa noche, mi madre, mi hermano y yo estábamos mirando la cámara en mi sala de estar. Eran las 12 de la noche y vimos algo realmente aterrador. Vimos una figura junto a la puerta de nuestra cocina, me dieron ganas de fruncir el ceño. No hay ojos que la vean. Clare era de día, los ojos eran negros, quiero decir, se veían más oscuros que el carbón, los dedos eran muy largos, Dios mío, el cuerpo de la cosa era delgado, parecía de unos 6 pies. Mi madre se asustó y comenzó a rezar y luego escuchamos un golpe masivo escaleras abajo. Terminé cerrando la puerta del dormitorio y solo intenté dormir hasta que llegó la mañana. Todavía estaba aterrorizado incluso de bajar las escaleras. Ese es mi encuentro más espeluznante. Les avisaré si vuelve a ocurrir algo, los mantendré informados. Historia número 9. Me llamo Sarina y estoy aquí para contarles mi historia. Se la he ocultado a cualquiera, pensando que pensarían que estoy loca, pero por fin puedo compartir mi experiencia. Esta historia fue cuando tenía 15 años y ahora tengo 17. Estaba sola en casa. Mis padres estaban trabajando y soy hija única. Tengo una mestiza de Rottweiler llamada Estela. Era temprano por la mañana, estaba desayunando y mis padres estaban trabajando. Tenía que terminar un proyecto para el día siguiente, así que probablemente era domingo. Debería contarles la distribución de la casa antes de continuar con la historia. Mi casa es bastante pequeña. La cocina tiene una mesa justo en el centro y una gran ventana con vista al extenso bosque que hay detrás. Hay un pasillo, a menos de 10 pasos de la cocina, donde están mi dormitorio y el de mis padres. Mi dormitorio es la puerta que se ve nada más entrar al pasillo, al final, y el de mis padres era la primera puerta a la izquierda. En fin, Estela estaba tumbada debajo de la mesa de la cocina mientras yo terminaba el proyecto. De repente, oí arañazos en la puerta. Miré para asegurarme de que no era Estela, pero no era ella. Me levanté para mirar por la ventana y no vi nada, lo cual me pareció extraño. Quizás era solo un oso o algo muy rápido. Volví a sentarme para terminar el proyecto. Lo terminé en menos de 20 minutos. Fui a la nevera a buscarme algo de beber y volví a oír los arañazos. Solo que esta vez, Estela salió de debajo de la mesa, directa a la puerta, y gruñó. Miré hacia afuera y seguí sin ver nada. Le dije a Estela que me siguiera a mi habitación y nos quedamos allí. Estaba navegando por TikTok cuando, de repente, oí la voz de mi madre. Estaba confundido, ya que no debía haber vuelto. Trabajaba hasta tarde, así que llegaría a casa sobre las 10 de la noche, no por la tarde. Estela gruñía, pero ahora aún más fuerte. Podía oír el crujido del suelo de madera, mientras alguien o algo se dirigía a mi habitación. Este maldito perro va a hacer que me maten, pensé. Estela, cállate, le dije en un susurro. Me escuchó. Los pasos se acercaban cada vez más, pero no venían a mi habitación, sino a la de mis padres. Oí que la puerta se abría y cerraba. Temblaba de miedo, llorando en silencio. Llamé a mi madre y, por supuesto, no me creyó. Me dijo que, si pasaba algo en las próximas 2 horas, no dudara en llamarla. Así que esperé. 5 minutos, luego 10. Sentí que el tiempo pasaba muy lento. Pasó 1 hora y nada. Seguía llorando, Estela seguía gruñendo, pero muy suavemente. Pasaron 30 minutos y no podía soportarlo más. Llamé a mi madre, diciéndole que estaba asustada y que quería que volviera a casa. No me importó sonar como una niña de 5 años, asustada de monstruos en mi armario. Estaba realmente aterrorizada y lo único que quería era que alguien estuviera en casa conmigo. No me sentía lo suficientemente segura, a pesar de tener un perro de 48 kilos. Es una buena perra y confío en ella con toda mi vida, pero no parecía algo a lo que pudiera enfrentarse en una pelea. Mi mamá llegó temprano a casa, y cuando supe con certeza que mi verdadera mamá estaba en casa, así que Estela y yo corrimos a toda velocidad hacia ella. Estaba claramente enfadada porque me estaba comportando como un niño. Le expliqué lo sucedido, pero me dijo que no había nada en su habitación. Me lo demostró, hasta que abrió la puerta del armario. Salió corriendo, diciéndonos a mí y al perro que corriéramos lo más rápido posible y que la siguiéramos. Corrimos a casa de unos vecinos y les suplicamos que nos dejaran entrar. Menos mal que estaban en casa en ese preciso instante. Casi la atropellamos y llamamos a mi padre y a la policía. Por supuesto, nos disculpamos al cabo de 1 minuto, pero luego le contamos todo lo sucedido. Parecía tan sorprendida como nosotros y entonces nos contó su propia historia. Nos dijo: cuando me mudé a este barrio, me advirtieron de algo en el bosque. No le di importancia y lo olvidé. Hasta que un día, claro,
Estaba sola, mi marido estaba en el trabajo, cuando oí arañazos en la puerta, igual que la dulce Sarina. Pero también como Sarina, no le di importancia. Lo ignoré hasta que entré en mi habitación. Después de lo que me pareció 1 hora y media, oí que se abría la puerta y juraría haber oído la voz de mi hermana. El caso es que había muerto 5 meses antes. Estaba confundida, pero sabía que no debía responderle a ella. Tengo 2 habitaciones y al igual que te pasó a ti, Sarina, el ruido se metió en la otra. Tenía miedo. Llamé a mi marido y le rogué que volviera del trabajo. Y así lo hizo. Cuando oí su voz, corrí hacia él llorando, diciéndole que había alguien o algo en casa. Le dije que había ido a la habitación de invitados y él trajo un cuchillo de cocina y entró. Al principio no vio nada. Eso fue hasta que vio unos brillantes ojos amarillos debajo de nuestra cama. Salió corriendo, diciéndome que corriera lo más rápido que pudiera. Corrimos hasta donde nos alcanzaba la pierna. Mi mente se nubla hacia el final de la historia, así que no sé cómo lo sacamos de la casa. Solo quiero que sepas que probablemente te elimine, así que no entres. Al menos desarmado. Te daré mi número y te avisaré si vemos algo. Sentí escalofríos cuando terminó de contarme la historia. Le dimos las gracias. Nos quedamos allí hasta que llegó la policía, acompañada de mi padre. Les contamos todo. No nos creyeron, pero vieron el terror puro en nuestras caras. 2 policías fueron a revisar nuestra casa, mientras que uno se quedó con nosotros. 5 minutos, luego 10, luego 15. Finalmente, volvieron a salir. Parecían tan asustados como nosotros. También lo vieron, pero al parecer, se hacía pasar por alguien que ambos conocían. Vieron a un amigo suyo que había perdido la vida. Estaban sin aliento. Lo que me dijeron después no se me olvidará jamás. Se parecía más a su amigo, pero con 2 metros de altura, su voz sonaba como una mezcla de la de su amigo y lo que uno se imagina que suena un demonio. Como éramos los 4, decidimos irnos. Le dimos las gracias a nuestro vecino por todo y nos fuimos. No ha pasado mucho desde que finalmente volvimos a vivir. La criatura no dejaba de entrar y salir de nuestra casa, pero por suerte se había ido para siempre, al menos por ahora. Seguimos tan asustados como siempre, pero llevamos aquí medio año y no ha pasado nada. Espero de verdad que siga así. Historia número 10. No estoy completamente segura de cuándo ni cómo sucedió. Vivía en un pueblo pequeño. Desde entonces, tuve sentimientos extraños durante un tiempo, pero de vez en cuando veía sombras negras y oía crujidos en el suelo de la casa de mi infancia. Luego me mudé a casa de mi ex padrastro y ya lo había olvidado por completo. Pero cuando me mudé a la casa de la que me mudo ahora, empecé a ver sombras con el rabillo del ojo. Por ejemplo, estaban en medio de la calle o junto a las vías del tren, y cuando intentaba dormir, oía pasos por el pequeño pasillo que conectaba mi habitación con 2 habitaciones diferentes y a veces, al despertar, volvía a ver una figura negra. En otra ocasión, sentí un roce, como si fuera una mano, que me levantó el pelo, y sé perfectamente que no era nadie porque estaba limpiando debajo de la litera de mi hermana y yo. Y mi hermana y mi madre estaban en el suelo de la habitación. En ese momento, también compartíamos la limpieza de la habitación de mi hermana y mía. Y ahora, en la actualidad, todavía oigo crujidos en el suelo de la casa donde me alojo, oigo pasos que no reconocí y golpes que salen de la nada. Esta casa tiene un estándar de 3 dormitorios, un baño y un garaje para 2 coches, construido por la familia de mi ex padrastro. Siempre tuve un mal presentimiento sobre esta casa. Es la última a la izquierda de un pequeño vecindario. También he visto desaparecer cosas como juguetes, libros y otras cosas de esa naturaleza, y todavía no he encontrado nada de lo que desapareció. Ahora tengo 20 años y todavía veo sombras, y cada una de las que he visto mide al menos 1,80. Escuché historias de que donde está la casa era un lugar lleno de esclavos y mi ex padrastro, al que llamaré J. J nos contó esta historia a mi madre, a mi hermana y a mí. La historia cuenta que iba conduciendo hacia la casa y vio a un hombre completamente negro en la entrada de una casa de nuestros amigos y vecinos. Llevaba un cartel, no recuerdo qué decía, pero creo que estaba ensangrentado, no lo recuerdo, y nos dijo que esa persona estaba atada a las vías del tren y falleció. Algo similar a lo que he vivido antes. Me sentí como una loca hasta que escuché esa historia. Estaba tan feliz de no estar viendo ni sintiendo nada. Cuando mi madre estaba a punto de acostarse con mi ex padrastro, vio algo en su armario que no estaba la noche anterior y le preguntó por ello, y él le dijo que no estaba antes. Lo sacó del armario y era una muñeca con el pelo dorado atado con un vestido de novia. Ella cree que era un regalo de su difunta madre para mí, ya que ella no tuvo hijas ni nietas en vida. Así que mi madre me dio la muñeca, que todavía conservo. Mi madre y yo hasta el día de hoy no sabemos de dónde vino ni cómo llegó allí. Siento que hay algo o alguien en esa muñeca. Si me crees, me alegro, pero si no,
Espero que algún día lo hagas.